Claves de la semana. Seguimiento de noticias internacionales elaborado por CESCI. Internacional. OPEP Plus. Ajuste de la producción de petróleo. La llamada OPEP Plus, que incluye a una veintena de países exportadores de petróleo, además de las naciones del cártel, acordó el 5 de octubre reducir la producción en 2 millones de barriles diarios a partir de noviembre. Es el mayor recorte realizado desde la guerra de Yom Kippur en 1973. En la práctica, el impacto en el mercado de crudo será menor, ya que en los últimos meses el volumen exportado por los países del cártel se ha situado por debajo de las cuotas establecidas, debido al declive de la producción en algunos países miembros como Nigeria. Se calcula que el descenso real rondará los 950.000 barriles diarios y lo asumirán principalmente Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Kuwait. Esta cifra supone un movimiento difícilmente justificable desde la perspectiva de la oferta y la demanda. La desaceleración de la economía mundial no ha afectado de momento al consumo y la demanda se sitúa por encima de los 100 millones de barriles diarios, lo que representa un 2% más que el pasado año. Asimismo, el volumen de los inventarios a nivel mundial se encuentra por debajo de la media de los últimos 5 años. La decisión adoptada por la OPEP Plus responde a una maniobra para mantener los precios en torno a los $100 por barril, aunque también hay quien lo interpreta como una traición a Estados Unidos por parte de Arabia Saudí, el país con mayor peso en el cártel y tradicionalmente uno de sus principales aliados. El recorte del sistema de cuotas alimentará las presiones inflacionistas, un revés añadido para los intereses de la administración de Joe Biden de cara a las elecciones midterm que tendrán lugar en noviembre. Además, favorece los intereses de Rusia, ya que constituye un valioso balón de oxígeno que incrementará los ingresos que obtiene por las exportaciones de crudo. Latinoamérica. Colombia. El Ejército de Liberación Nacional se sienta a la mesa de negociación. El presidente Gustavo Petro y dirigentes del Ejército de Liberación Nacional han anunciado que la primera semana de noviembre se reanudarán los diálogos de paz entre el Estado colombiano y el grupo guerrillero. En una reunión mantenida en Venezuela, las delegaciones de ambas partes han confirmado que el punto de partida será la agenda diseñada con el gobierno de Juan Manuel Santos, suspendida en enero de 2019 por el entonces presidente Iván Duque. Antonio García, primer comandante del Ejército de Liberación, ha señalado que las nuevas circunstancias políticas de Colombia han permitido reiniciar las negociaciones. La ONU va a actuar de mediadora y verificadora, mientras Venezuela, Noruega y Cuba serán los países garantes del proceso de diálogo. La sede de negociación será rotativa entre ellos. La reanudación del diálogo con el principal grupo armado activo en el país responde a una de las principales promesas de campaña del presidente de Colombia, la de alcanzar la paz total en el país. Para ello aspira a firmar tratados políticos o judiciales de desmovilización con todos los grupos armados, sean guerrillas, paramilitares o narcotraficantes. La semana pasada, el gobierno anunció que 10 de los casi 30 grupos armados que tienen presencia en el país se acogieron al alto el fuego multilateral propuesto por el mandatario, un dato difícil de verificar. Lo cierto es que la llegada de Petro al poder coloca al Ejecutivo en una posición privilegiada para acometer este difícil objetivo. El pasado subversivo del presidente colombiano le da un grado de confianza inusual con la insurgencia de cara a las negociaciones. Haití. De nuevo estallan las protestas. La capital haitiana ha sido una vez más escenario de multitudinarias manifestaciones para pedir la dimisión del primer ministro en funciones, Ariel Henry. La chispa que ha desatado el malestar social ha sido el anuncio de un incremento de los precios de los hidrocarburos. En el transcurso de las protestas, bandas criminales bloquearon el principal puerto del país, lo que provocó el corte de los suministros a los hospitales y otros distribuidores de servicios básicos. Esto ocurre en un momento muy difícil para la infraestructura sanitaria de este país, que se enfrenta a un nuevo brote de cólera que podría ser devastador por la escasez de suministros. Además, la violencia que ejercen estas bandas es cada vez mayor, lo que aumenta la crónica inestabilidad política y el descontento popular. Los haitianos salen a las calles por enésima vez desde 2018 en demanda de mejoras tangibles en el plano económico y social. El voluble entorno social
sirve de excusa al Ejecutivo para aplazar nuevamente la celebración de elecciones. Y es que Haití sufre gravísimos problemas de naturaleza sociopolítica y económica. Las elecciones celebradas en 2018 derivaron en una profunda crisis constitucional que incluyó un fallido golpe de Estado y finalmente culminó con el asesinato del presidente Jovenel Moïse. Por su parte, Ariel Henry ya lleva un año al frente de un gobierno de transición sin convocar nuevos comicios y se le ha vinculado con uno de los sospechosos del magnicidio de su predecesor, lo que ha aumentado la desconfianza popular hacia su figura y ha deslegitimado aún más al gobierno. En el plano económico, Haití es uno de los países más pobres de la región y su población está asolada por la escasez, el desempleo y la mayor tasa de desigualdad del continente. Todavía no se ha recuperado del terremoto de 2010, que dejó al país en ruinas y cerca de 200.000 víctimas mortales, una catástrofe a la que se sumó poco después un brote de cólera devastador que tardó 9 años en erradicarse y acabó con alrededor de 10.000 fallecidos. México. Desaceleración a la vista. El crecimiento económico se desacelerará en los próximos trimestres en México, pese al buen resultado de la primera mitad de 2022. Así lo ha destacado el FMI tras una misión al país, aunque no ha hecho previsiones concretas, que se conocerán próximamente cuando publique las nuevas perspectivas para la economía mundial. La OCDE, por su parte, ya recortó en septiembre su previsión de crecimiento para 2023 del 2,1% al 1,5%. El debilitamiento de la actividad en Estados Unidos, la erosión de los ingresos generada por la inflación y el endurecimiento de las políticas fiscal y monetaria harán mella en la segunda economía latinoamericana. La institución internacional ha señalado que probablemente será necesario volver a subir la tasa de interés oficial en lo que resta de este año para hacer frente a las persistentes presiones en los precios. Banxico ha elevado al 9,25% la tasa de interés a finales de septiembre y ha retrasado la fecha estimada de convergencia a la meta de inflación del 3% hasta el tercer trimestre de 2024. El FMI ha destacado el impacto de las medidas fiscales implantadas para mitigar la inflación, particularmente las que han ayudado a estabilizar el precio de los combustibles, que restaron al menos 2 puntos porcentuales a la variación anual de la inflación, que actualmente se encuentra en un elevado 8,7%. Sin los subsidios al gas y la gasolina, la inflación habría alcanzado los 2 dígitos. Esta medida, no obstante, ha tenido un coste equivalente a 1,4 puntos del PIB, recursos que se han obtenido de los ingresos extraordinarios generados gracias al elevado precio del petróleo. Por otra parte, el FMI ha alertado de que el aumento del salario mínimo que Obrador pretende aprobar el año que viene, el cuarto consecutivo desde que inició la administración, podría generar nuevas presiones sobre la inflación. Por último, la institución ha destacado que el país está bien posicionado para hacer frente al adverso entorno internacional, gracias a la prudente política macroeconómica y a un adecuado manejo fiscal y monetario, pero ha advertido que una política energética más predecible y abierta a la participación privada impulsaría la competitividad y la inversión. Asia. China y Estados Unidos. Continúa la guerra tecnológica. El gobierno de Estados Unidos publicó el viernes 7 de octubre un amplio conjunto de controles a la exportación, que incluye una medida para cortar a China el acceso a ciertos chips semiconductores fabricados en cualquier parte del mundo con equipos estadounidenses. La medida está claramente dirigida a obstaculizar los planes chinos de alcanzar la autosuficiencia tecnológica en los próximos años. Esta situación amenaza con empeorar los lazos comerciales entre las dos mayores economías del mundo y podría tener implicaciones financieras más profundas si China toma represalias. Al día siguiente, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, Mao Ning, calificó los nuevos controles como un abuso de las medidas comerciales y dijo que están diseñados para mantener la hegemonía tecnológica del país. Mao recalcó que Estados Unidos solo se perjudicará y se aislará, ya que sus actos son contraproducentes. Las acciones de los principales fabricantes de chips chinos han caído con fuerza este lunes en la bolsa de Hong Kong y han llegado a perder 7.700 millones de dólares en valor de mercado. Indonesia. Impulso a los planes de privatización.
Indonesia colocará en bolsa este año una unidad de su grupo petrolero estatal Pertamina, intensificando así los planes de privatización parcial del sector de empresas estatales, valoradas en más de 600.000 millones de dólares. La oferta pública de Pertamina, que utiliza el calor sísmico de los volcanes para generar electricidad, podría valorar la empresa en unos 2.000 millones de dólares. El ministro de Empresas Estatales, Erick Thohir, ha dicho que la oferta podría ser la primera de varias operaciones estratégicas previstas para las empresas estatales y ha asegurado que su intención es empujar a más y más empresas estatales para que se coloquen entre las 100 o 500 mejores del mundo. El ministerio ha anunciado que planea realizar hasta 14 ofertas públicas de venta en el marco de las reformas. Pertamina Hulu, dedicada a la exploración y producción de hidrocarburos, y Pertamina International Shipping, de logística de gas y petróleo, podrían ser las siguientes. El gobierno también está buscando socios extranjeros para invertir en International Healthcare, una fusión de hospitales estatales de varias empresas que es ahora el mayor operador hospitalario del país. Sri Lanka. Negociaciones bajo sospecha. Un funcionario del gobierno japonés declaró el pasado 6 de octubre que Tokio aún no ha aceptado copresidir la conferencia sobre la reestructuración de la deuda en la que participarán los acreedores bilaterales de Sri Lanka. Esto fue en respuesta a los informes que decían que el acuerdo ya estaba en marcha. La oficina del presidente de Sri Lanka ha aclarado que Colombo simplemente ha pedido a Japón, que se encuentra entre sus mayores acreedores, que copresidan las conversaciones. Por su parte, el Club de París, que aglutina a los principales acreedores del mundo, se ha puesto en contacto con China e India para coordinar dichas conversaciones. Sin embargo, Sri Lanka ha informado de que no está al tanto de estas negociaciones y que en cambio está en contacto con estos dos países de forma bilateral. Es de esperar que los países acreedores requieran que Sri Lanka les garantice igualdad de trato antes de confirmar su compromiso de reestructurar su deuda. Colombo puede tener dificultades para convencerlos en este sentido si no se produce un acercamiento más armonizado y transparente. El pasado mes de septiembre, Sri Lanka llegó a un acuerdo de principio con el FMI sobre un rescate que necesitaba desesperadamente. La aprobación del acuerdo por parte del directorio ejecutivo del fondo requerirá, entre otras cosas, garantías de financiación por parte de los acreedores oficiales. Europa del Este CEI. Rusia y Ucrania. Recrudecimiento del conflicto. La guerra en Ucrania no da tregua. Desde que comenzase la contraofensiva ucraniana en el este y el sur del país, las tropas rusas no han dejado de perder territorio, lo que les ha obligado a replegarse. Sin embargo, esta semana la guerra ha experimentado una importante escalada tras el ataque que se ha producido en el puente del estrecho de Kerch, la principal vía de abastecimiento de la península de Crimea. Si bien Ucrania no ha reivindicado su autoría, las autoridades rusas han acusado a los servicios de inteligencia de Kiev de estar detrás de lo que han tildado de atentado terrorista. Además de su valor simbólico, el puente ejercía de apoyo logístico para las tropas rusas que defienden Jersón. Pese a que no ha quedado inutilizado, los daños han sido importantes y esto retrasará la ofensiva rusa, cuya respuesta no se ha hecho esperar. De hecho, se han registrado múltiples ataques con misiles en distintas ciudades de Ucrania, incluyendo Kiev, incluso contra objetivos civiles. Se cree que detrás de esta operación está el nuevo jefe militar de la guerra en Ucrania, el general Sergei Surovikin, responsable de las matanzas de Alepo. Retrasos en la exportación de trigo. Hasta 120 buques esperaban la semana pasada a ser inspeccionados en el Mar Negro, conforme establece el acuerdo del trigo acordado por ambas partes, y según el cual Rusia dejaría a Ucrania exportar el cereal a través del mar solo si permitía que se examinasen las cargas para evitar el suministro de armamento. En las últimas semanas, sin embargo, se han producido importantes retrasos en los puertos. Mientras que en los meses anteriores los buques esperaban de media entre 5 y 6 días, ahora pasan de 10 a 15 días esperando las inspecciones, que tienen lugar en el centro de monitorización de Estambul. Ucrania acusa a Rusia de retrasar a propósito los procedimientos como represalia por el éxito de la contraofensiva ucraniana. Moscú, sin embargo,
se excusa en la falta de inspectores para llevar a cabo los registros. Desde el mes de agosto se han exportado más de 7 millones de toneladas de grano ucraniano bajo el paraguas de este acuerdo. Sin embargo, se teme que los acontecimientos en el campo de batalla pongan en peligro su renovación, ya que expira a finales de noviembre. Se trata de un acuerdo de vital importancia, ya que ha permitido aliviar las presiones sobre los precios de los alimentos y el estallido de una crisis alimentaria global. Norte de África, Oriente Medio. Comportamiento desigual. De acuerdo a las estimaciones del Banco Mundial, el PIB de la región del norte de África y Oriente Medio crecerá un 5,5% en 2022, el ritmo más alto registrado en los últimos 7 años. Este dinamismo se sustenta en el buen comportamiento de las economías exportadoras de petróleo. La institución calcula que el PIB de los 6 países que forman parte del Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo aumentará este año en torno al 7% de media. En estos casos, además, la inflación se mantendrá en valores moderados por debajo de la mayoría de los países occidentales, gracias a la autosuficiencia energética y a las medidas de estímulo aprobadas por los distintos gobiernos para amortiguar el impacto del aumento del precio de alimentos. Por el contrario, el encarecimiento de los hidrocarburos dibuja un escenario complejo para los países importadores de petróleo de la región. El Banco Mundial advierte que el incremento simultáneo de los precios de la energía y de los alimentos, junto con el endurecimiento de las condiciones financieras, va a erosionar notablemente la capacidad de pago de algunos países. De hecho, no descarta que todo ello fuerce en un futuro a acometer reestructuraciones de deuda a economías como Egipto, Jordania y Túnez. Líbano. Crisis económica. En respuesta a la ola sin precedentes de atracos, las entidades bancarias libanesas decidieron la semana pasada suspender de forma indefinida los servicios de atención al público, manteniendo únicamente determinadas operaciones consideradas de urgencia. Sus oficinas ya cerraron durante una semana en septiembre por razones similares. El asalto a los bancos se ha convertido para muchos depositantes en la única forma de acceder a sus ahorros. Desde que comenzó la crisis económica en el país en 2019, las entidades han aplicado severos controles, limitando sustancialmente la retirada de efectivo. Además, los bancos están aplicando un tipo de cambio muy desfavorable en el cambio de divisas, que implica pérdidas del 80% para los depositantes. Esta drástica medida es un paso más en la grave crisis que atraviesa el país, la más severa desde 1850, según el Banco Mundial. En los últimos 3 años, el PIB del Líbano se ha contraído más de un 40% y, por si fuera poco, el encarecimiento de los hidrocarburos y de los alimentos ha disparado la inflación por encima de los 3 dígitos, alcanzando el pasado mes de agosto el 161,9%. Siria y Estados Unidos. Lucha antiterrorista. El ejército estadounidense abatió el pasado 5 de octubre a varios altos mandos del Estado Islámico en territorio sirio, cuando un comando norteamericano se adentró mediante helicópteros en la ciudad de Qamishli para neutralizar a Rakan Wahid al-Shami, uno de los responsables del contrabando de armas y combatientes de la organización yihadista. Esta es la primera operación helitransportada efectuada por Estados Unidos en territorio controlado por el régimen de Bashar al-Assad desde 2011. Un día después, las Fuerzas Armadas norteamericanas lanzaron un ataque aéreo que acabó con la vida de varios líderes del Estado Islámico en Siria, entre ellos Abu Hassun al-Umawi, el número 2 en el escalafón del grupo terrorista. El mando central de Estados Unidos ha señalado que estas ofensivas han degradado la capacidad del Estado Islámico para desestabilizar la región y atacar a sus fuerzas y socios. El comandante Michael Kurilla ha informado de que Estados Unidos mantendrá las bases establecidas en el norte de Siria para evitar el resurgimiento del grupo yihadista. África subsahariana. Etiopía. Esperanza para la paz. El gobierno etíope y las fuerzas rebeldes de Tigray mantendrán conversaciones para lograr un acuerdo de paz. El encuentro organizado por la Unión Africana y liderado por exmandatarios de Kenia y Sudáfrica son las primeras negociaciones formales desde que comenzó la guerra hace casi 2 años. El conflicto ha provocado miles de muertos y millones de desplazados. Como se recordará,
En agosto se rompió la frágil tregua comenzada 5 meses antes y desde entonces las hostilidades solo han escalado. Los dos bandos se acusan mutuamente de oprimir a la población de Tigray y dado que las comunicaciones con la región están severamente capadas, es imposible conocer con exactitud la evolución de la guerra. Además, el conflicto dificulta el acceso de asistencia humanitaria a la región, asolada por una de las peores sequías en décadas. La llegada de la paz supondría un fortísimo alivio para los más de 13 millones de personas que padecen esta crisis humanitaria. Sudáfrica. Huelga de transportes. El principal sindicato de transportes de Sudáfrica ha anunciado el comienzo de una huelga en las líneas de ferrocarril y en los puertos del país, en la que podrían participar más de 21.000 trabajadores. Su origen se encuentra en una disputa salarial entre estos y la compañía Transnet, el mayor operador logístico del país, de propiedad pública. Los sindicatos habrían rechazado el incremento de un 1,5% de los sueldos bajo el argumento de que la inflación en el país es cercana al 8%. Transnet opera actualmente por debajo de su capacidad por la escasez de maquinaria, el deficiente mantenimiento y el vandalismo y los robos a los que se enfrentan sus infraestructuras. Todo ello compromete su situación financiera y deja poco margen para incrementos en las partidas salariales. Se anticipa que la huelga tendrá un impacto transversal en la economía del país y que incluso podría afectar a otros países de la región. Aunque Sudáfrica se ha recuperado del impacto del COVID-19 antes de lo esperado, existen dudas sobre la solidez del crecimiento y la capacidad de aplicar las reformas estructurales necesarias. OCDE. Unión Europea. Octavo paquete de sanciones. Los 27 se reunieron la pasada semana en Praga para acordar un nuevo paquete de medidas contra Rusia en respuesta a la anexión ilegal de 4 regiones ucranianas. Entre las sanciones aprobadas se encuentran el tope al precio del petróleo conforme a la cifra que decidan las autoridades del G7 y se amplía la prohibición de comerciar con las zonas ocupadas en los óblasts de Zaporilla y Jersón. Además, los Estados miembros debatieron la posibilidad de poner un tope al precio del gas, el principal responsable de que los precios de la electricidad se encuentren en niveles nunca vistos. No obstante, no hay un consenso entre los países europeos sobre si intervenir en el mercado o sobre cómo hacerlo. En primer lugar, habría que conseguir el apoyo de todos los estados, principalmente el de Alemania, que es el socio más reticente a avalar la medida. El canciller alemán Olaf Scholz asegura que intervenir en el mercado del gas plantearía dudas sobre la seguridad del suministro. En otras palabras, limitaría la capacidad de negociación de los estados para acordar los precios de los contratos de suministro, una cifra que cada uno negocia de forma individual y en secreto. Tampoco está claro cuál sería el objetivo de la limitación, si aplicarlo solo al precio del gas ruso, ampliarlo al resto de suministradores, imponerlo solo sobre el gas que llega en gasoducto o extenderlo al gas natural licuado. La idea de intervenir este mercado ha hecho que los precios hayan dado un ligero respiro, pese a que aún se encuentran un 200% por encima de lo habitual. Resulta necesario, sin embargo, reconocer el esfuerzo titánico que están haciendo los 27 para hacer frente a la crisis energética provocada por Rusia. La Unión Europea ha logrado reducir notablemente la dependencia del gas ruso y en estos momentos tan solo suponen un 7,5% de las importaciones totales del bloque frente al 41% que representaba el año pasado. Además, ha conseguido llenar los inventarios hasta el 90%, 2 meses antes de lo previsto. Ahora solo queda conocer si el invierno, como apunta, será más cálido de lo previsto, lo que evitaría una situación de caos energético. Nuevo dato de inflación. La inflación en la zona euro sigue imparable y alcanzó el 10% en el mes de septiembre, de acuerdo con los últimos datos de Eurostat. La energía es el principal componente, con un incremento del 40% frente al mismo periodo del año pasado. Los alimentos, por su parte, registraron un alza próxima al 12%. Quizá lo más preocupante sea el dato de inflación subyacente, que se sitúa ya en el 6,1%, lo que apunta a que se están produciendo efectos de segunda ronda y aumenta el riesgo de caer en una espiral inflacionista. El nivel de precios varía notablemente entre los distintos Estados miembros.
elevándose hasta el 20% en las repúblicas bálticas frente al 6% que se observa en Francia, menos vulnerable a los precios de la energía. Indudablemente, la cifra de la inflación añade más presión al Banco Central Europeo para que suba los tipos en 75 puntos básicos, frente a los 50 que se barajaban en la reunión del próximo día 27 de octubre. Hasta aquí las claves de la semana. Un informe de actualidad internacional elaborado por CESTE.